A propósito de la discusión y el debate público que se ha venido dando en el país en las últimas semanas, relacionado con el tema de la corrupción, con el tema de la pobreza, la tremenda crisis social que vive el país, la parálisis de la economía que está haciendo estragos en la población, en el bolsillo de los venezolanos, en el pírrico salario que devengan los trabajadores del país. Y dado que Nicolás Maduro hizo una invitación a debatir públicamente el tema de la corrupción, hoy queremos hacer las siguientes precisiones. ¿Cuál es la razón por la que, existiendo en el país descomunales presupuestos, estos no tengan un impacto inmediato en la crisis social que vive la nación? Dos respuestas tenemos nosotros para eso: incompetencia, ineptitud y corrupción, que es lo que en definitiva ha mostrado este gobierno, que podríamos entonces calificarlo de inepto y de corrupto. No es casual que Venezuela, en las mediciones que hace Transparencia Internacional, aparezca el país entre los países con más alta percepción en materia de corrupción. Y digo no es casual porque eso es lo que vivimos en el país durante estos últimos 14, 15 años de gobierno. 15 años de gobierno donde un sector hegemónicamente cometiendo todo tipo de abuso de poder, transgrediendo todo tipo de normas y controles, sencillamente hace y deshace con esos monumentales o descomunales presupuestos públicos. La corrupción, a nuestra manera de ver, transversaliza la crisis que tenemos: la crisis política, la crisis social, la crisis económica que vive el país. Y no nos cansaremos de repetir lapidariamente que detrás de la pobreza está la corrupción. Detrás de la calamidad que a diario vive la población está la corrupción. Yo quisiera poder transmitir a través de estas cámaras, a través de estos medios, la angustia que vive el venezolano, la angustia que vive la madre, la cabeza de familia, para conseguir artículos de primera necesidad. Vayan al interior, hagan una encuesta, personalicen esto de manera directa, con presencia de ustedes en cada una de las colas que están existiendo a lo largo y ancho de todo el país para encontrar un rollo de papel toalé, para encontrar una lata de mantequilla, de margarina, un litro de aceite, pollo, carne, leche. Son artículos que cuando llegan, bueno, la gente pierde el control y va a ver cómo resuelve. Y eso es angustia para la familia. Eso es, yo diría, uno de los peores daños que se le ha hecho a la familia venezolana por parte de este gobierno, tiene que ver con eso. A lo mejor en otros puntos, en la ciudad capital, no se percibe lo grave, pero hoy por hoy, por supuesto, al lado del tema corrupción, hoy por hoy, el tema del desabastecimiento, el tema de que el sueldo no le alcanza a la gente para vivir, es hoy uno de las más graves angustias que vive nuestro pueblo. Es verdaderamente dramático. Esto es verdaderamente espantoso lo que se está viviendo
en el interior del país con este gobierno. Y decimos que el tema de la corrupción en estos 15 años se ha vuelto una especie de cáncer para la administración pública, porque sencillamente el régimen en sus planes y en su propia estructura e internamente promueve la corrupción. Un gobierno que liquidó la producción interna del país, desde la producción agrícola hasta cualquier otro rubro, bueno, sencillamente es un gobierno que promueve evidentemente la importación, y es allí donde, diría yo, está el gran hueco que constituye la corrupción o la falta de dólares para impulsar la economía interna en el país. Porque estos controles, por ejemplo, han permitido cosas como que el gran negocio hoy de corruptelas que vive la nación tiene que ver con la defraudación cambiaria, las operaciones cambiarias. Lo digo por casos que conozco como la palma de mi mano. Empresas básicas: Alcasa, Benalún, Bausilún, que son empresas que tenían que producir, bueno, metal, aluminio. Hoy día son empresas de importación porque no producen. El gran negocio que el gobierno tiene es que le autorizan importar metales, le autorizan eso, y le entregan dólares preferenciales para esa operación. Y es allí donde está, en la operación cambiaria, parte del gran negocio de defraudación en Venezuela, el gran epicentro de la corrupción. Por ejemplo, ¿cómo se explica que Cabin, la empresa de armas de Venezuela, que supuestamente, bueno, vendía municiones, armas, qué sé yo, cosas relacionadas con artículos de seguridad y artículos de guerra? Bueno, sencillamente hoy Cabin es una empresa de importación. Y yo no sé si el país o ustedes, medios de comunicación, sabían que Cabin importa vehículos, por ejemplo. Le vende vehículos a Benalún. Cabin vende papel bond. El resto de otras empresas del Estado le piden a Cabin papel bond. Y Cabin importa papel bond. ¿Dónde está el negocio? Allí, en el negocio cambiario. Las divisas que se le entregan para traer papel bond. Y uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo es que Cabin está convertida en una empresa de importación que puede importar cualquier tipo de cosa que se le solicite por parte del Estado? Ella oferta a otras empresas del Estado lo que puede traer. Lo mismo hace CBG Internacional, y allí está el gran negocio, la operación cambiaria. Y por supuesto los controles, todo tipo de control que existe, bueno, nos lleva a esta situación de liquidación prácticamente de la economía venezolana. Ya lo dijo, para citar un caso, el ministro Jorge Jordani, el que tienen como venerado dentro de la economía del gobierno por años. Dijo que se habían perdido más de 20.000 millones de dólares. Para ser exacto, 23.730 millones de dólares que se perdieron supuestamente entregados a empresas de maletín. ¿Quién la entregó? El gobierno nacional. ¿A qué empresa? Las conoce el gobierno nacional. ¿Por qué no se investiga este tipo de situaciones? La FAN, miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, y que no se diga con esto que estamos vilipendiando a la Fuerza Armada Nacional. No, miembros, algunos oficiales de la Fuerza Armada Nacional que también constituyen mafia, como por ejemplo para apoderarse de lo que tiene que ver con el contrabando de gasolina, y eso lo digo con conocimiento de causa, hacia el sur del Estado Bolívar, porque así funcionan. Cuerpos policiales corruptos, y podemos nombrar otros muchísimos casos. El caso de Pudreval, escandaloso por lo demás y de alto impacto para la población, porque todos saben que allí se perdió la gran cantidad de alimentos que en manos del gobierno desaparecieron, se pudrieron, y perdimos esos
millones de dólares. El fondo de pensiones de PDVSA, más de 500 millones de dólares desaparecidos. Hubo juicio en Estados Unidos, aquí en el país ni una sola investigación. El caso del maletín de Antonini, con más de 800 millones de dólares, y hubo juicio en los Estados Unidos y aquí no hubo una sola investigación. El caso del CISME, que acabo de señalar, dicho por los propios funcionarios del gobierno, la desaparición de más de 20.000 millones de dólares. El caso del Bandes, por lo que supuestamente salió la presidenta del Banco Central de Venezuela sin rendir una sola hoja de cuentas, porque aquí entran y salen los funcionarios como el baño de su casa. Entran a los cargos públicos, salen de los cargos públicos y no rinden cuenta de ningún tipo. El audio de Mario Silva, con graves señalamientos, lo que yo califico como la más grave denuncia oral hecha por un funcionario o uno de los conspicuos representantes de esta revolución. Los casos de corrupción del gobierno de la gobernación del Estado Bolívar, que estoy cansado y que ya voy a denunciar un caso más relacionado con esa gobernación. El caso Maclet, que tampoco se investiga. El caso de la mafia de la Cabilla relacionado con Sidor, una de nuestras empresas banderas, empresa básica, y cuyo jefe de la mafia, el señor Luis Velázquez, ya está en libertad, supuestamente por razones de carácter humanitario. El caso de la mafia del aluminio, el caso de la mafia del oro, el caso que existe denunciado como mafia de PDVSA, el caso de las corruptelas del Poder Judicial, las mafias de las cárceles, el Fondén inauditable, todo esto que hemos venido denunciando y que por ninguna razón del mundo se procede a hacer investigaciones. Y en el caso concreto de la gobernación de Bolívar, aprovecho para dar a conocer un caso más y que la semana próxima estaremos una vez más, lo que significaría el caso número 12, que estaré presentando en los últimos 3 meses ante la Fiscalía General, documentada debidamente. Quiero denunciar que el pasado 12 de febrero, día del Congreso de Angostura en el Estado Bolívar, para celebrar esa fecha patria, bueno, resulta que se gastaron 3.000 millones o 3 millones de bolívares fuertes en ese día. Es decir, 3.000 millones de bolívares de los anteriores para celebrar el día del Congreso de Angostura. Yo voy a mostrar posteriormente las órdenes de pago y a qué fueron o qué pagaron con eso, para que vean que ni las fechas patrias se le salvan al gobernador del Estado Bolívar, Rangel Gómez, ni las fechas patrias para ir a cometer sus corruptelas. Bueno, allá hay a manera de chanza se dice que Bolívar está pidiendo que por favor no celebren más ese Congreso de Angostura por los gastos exorbitantes que tiene y que bien pudo haber dado de comer a mucha gente que duerme sin comer por razones de pobreza en el caso concreto del Estado Bolívar. Y otro caso que quiero... Sí. Cómo no, otro caso que también queremos denunciar, para entrar concretamente en eso, es la planta de concentración de minerales de Ferrominera del Orinoco a propósito del cartel del hierro, que es otro caso, nuevo caso que estamos denunciando. Y resulta lo siguiente: en el año 1997 se licita el proyecto de esta planta de concentración de minerales y se le otorga la buena pro al consorcio Duro Felguera con un costo de 260 millones de dólares. Es bueno destacar que esto es una necesidad para Ferrominera del Orinoco porque permite recuperar 8
o 10 millones de toneladas de mineral que están, por supuesto, contaminados y que necesitan concentrarlo para sacarle un mayor aprovechamiento. Eso fue el año 1997. El año 2004 se inicia la obra y su tiempo de construcción estimado fue de 3 años. El 2007, Chávez, junto a Evo Morales, anuncia que operará en el 2009. El 2009, Chávez señala que entrará en operación el 2011 y la última promesa para su operación fue para el 2012. A la fecha se han gastado $1.000 millones a la fecha de una obra que fue contratada por 260 millones de dólares. Y, por supuesto, esto es una cosa escandalosa porque nos preguntamos cómo es y en qué se gastaron una obra que fue contratada en 260 millones de dólares llave en mano, ya va por $1.000 millones. Esto definitivamente tiene que ser investigado. Ahora bien, a propósito de toda esta situación escandalosa en la que hemos enumerado estos nuevos casos, el caso de Pudreval, el caso del Fondo de Pensiones de PDVSA, el caso del maletín de Antonini, el caso del Bandes, el caso del audio de Mario Silva, el caso de Maclet, el caso del Sidme, el caso de la mafia de la Cabilla, el caso de la mafia del hierro, el caso de la mafia del oro, el caso de la mafia del aluminio. Todo eso viene a propósito y bien bueno porque nos permite decir que la invitación que hace Nicolás Maduro para un debate en el tema de la corrupción es bien oportuna. Bienvenido sea el debate, pero sobre el mismo yo quiero hacer la siguiente reflexión. Esto no puede ser asumido como una disputa, como un desafío. Esto tiene que ser asumido, la lucha contra la corrupción, con propuestas concretas y en una conversación que en vez de calificarla debate, porque la corrupción no se debate, la corrupción se combate, como dijo recientemente nuestro líder Enrique Capriles, la corrupción se combate. De manera que esto tiene que ser en una democracia, en un gobierno abierto democrático que quiera luchar sanamente contra la corrupción, pues sencillamente esto tiene que ser una conversación para llegar a acuerdos mínimos, a acuerdos concretos, y para lo cual no se requiere de paso ninguna ley habilitante para luchar contra la corrupción. Se requiere sí voluntad política, se requiere sí instituciones autónomas y libres, independientes, que funcionen, y por supuesto la necesidad de que el combate a la corrupción no sea utilizado como un show político o como un mecanismo para perseguir y atacar políticamente a quien se te opone, a quien es tu adversario en la lucha política, a quien se planta como alternativa frente al fracaso de este gobierno. Así no puede ser abordada de manera sensata la lucha contra la corrupción. Y entonces planteamos, tal como lo ha dicho Enrique Capriles, proponemos que la Iglesia, y en este caso tomándole la palabra, respaldamos la propuesta de que Monseñor Mario Moronta, o en todo caso quien decida de la Iglesia, pero dada que la Iglesia es una de las instituciones con más alta credibilidad en el país, ponemos en sus manos la dirección de esa conversación, de esa discusión, que yo prefiero no llamarla debate, y que sea en la sede de la conferencia episcopal, bien bueno, tal como se ha planteado. De manera que en esa razón o en esa dirección planteamos acuerdos mínimos como, por ejemplo, la de concertar todos los sectores del país, todos, absolutamente todos, en función del combate contra la corrupción. En segundo lugar, el nombramiento de representantes al frente de nuestras instituciones independientes,
autónomos, porque no se puede luchar contra la corrupción en un gobierno que, levantando el teléfono, es capaz de solicitar el despido de un juez. No se puede luchar contra la corrupción donde un gobierno levanta el teléfono y le ordena al fiscal general de la República qué debe investigar y qué no debe investigar, y cómo tiene que hacerse el loco frente a una denuncia o investigar cualquier otra denuncia. Combatir la corrupción requiere que definitivamente nuestras instituciones tienen que actuar de manera independiente, y los que están al frente de esas instituciones no pueden descaradamente arrogarse su condición de militantes de la revolución o militantes del PSV. Tienen que ser militantes o responsables frente al país de la autonomía y de la independencia del funcionamiento de esas instituciones. Eso es lo que requerimos para combatir la corrupción. Que nuestros jueces sean efectivamente, al final de cuentas, nombrados por concurso y no a dedo, donde el gobierno tiene la posibilidad de chantajear a un juez si decide tal o cual cosa. Pregunten ustedes, medios de comunicación, a un juez si tiene la libertad de tomar una decisión frente a un funcionario corrupto si el gobierno no se lo ordena. Tiene que consultarlo, porque por iniciativa propia no puede hacerlo, sencillamente porque tiene una cuchilla colocada en el pescuezo, sencillamente porque es nombrado a dedo, y lo pueden quitar, igual que lo nombraron a dedo, solamente levantando el teléfono. Así no puede funcionar una justicia autónoma e independiente que ataque la corrupción. Ese es, yo diría, la conversación. Ese es el acuerdo para atacar la corrupción en nuestro país. No queremos show de debates para ver si tú eres más corrupto o aquel es más corrupto. No, señor, la corrupción no tiene colores. Vamos a atacarla como tiene que ser. Y no puede pretender el gobierno, que ha manejado durante 15 años los presupuestos del país, el dinero público, venir ahora con el cuento de decir que los reales no alcanzan porque la oposición es corrupta. No, por favor, así no se combate la corrupción, porque el país y el pueblo venezolano no es estúpido, no es tonto. El que gobierna, el que maneja el dinero de los venezolanos es el que está en el gobierno, no es la oposición. Y si aquí no alcanza el recurso para reactivar nuestras empresas, si no alcanza para firmar un buen contrato para los trabajadores, si no alcanza para pagarle a los jueces bien, o para pagarle a los policías bien, o para algo que no produzcamos traerlo oportunamente, de manera planificada, si no hay esa posibilidad, sí, sencillamente es porque el gobierno se robó los reales. Y hoy tenemos que concluir señalando, y lo digo yo con propiedad, que para mí esta lucha que hemos emprendido es una lucha que no es de ahora, es histórica para nosotros, y que hemos denunciado corrupciones de viejos gobiernos como los de este régimen que ya lleva 15 años. Y puedo decir con todo conocimiento de causa y toda responsabilidad que no hay gobierno más corrupto en la historia republicana que no haya sido este gobierno. Este es el gobierno más corrupto. De manera pues que ese es el planteamiento y es la reflexión que hoy queremos dejar a los venezolanos. Y ningún show, ni siquiera parlamentario, planteando que se van a solicitar poderes habilitantes para el presidente para atacar la corrupción, puede tapar la responsabilidad del gobierno y la falta de guáramo, la falta de pantalones, la falta de compromiso del gobierno para atacar la corrupción. Eso es lo que queremos plantear. Los casos de corrupción, señores del gobierno, son conocidos. Los corruptos son conocidos. Y no podemos andarnos por las orillas en materia de corrupción. Hay que ir al fondo de los asuntos, porque es lo que nos permite poner o tomar las correcciones necesarias en la lucha contra la corrupción. ¿Alguna pregunta?
El diputado Pedro Carreño decía hace poco que no se necesitan 99 votos para aprobarle una habilitante a Nicolás Maduro. Me gustaría saber si hay alguna forma, ya ustedes han reiterado que no, pero si él hace esta declaración, ¿en base a qué lo hace? Bueno, me imagino que ahorita, vista esa declaración, estamos frente a otra convocatoria tramposa. ¿Quién sabe con qué cuento nos irán a venir? ¿Quién sabe con qué emboscada? Están acostumbrados a eso. Ya lo hicieron con Richard Mardo, donde se necesitaban las 2/3 partes y resulta que lo hicieron por mayoría simple para allanar la inmunidad del diputado Mardo. ¿Con qué cuentos nos van a venir ahora? ¿Otra emboscada más? Bueno, sencillamente las cosas están claras en materia de otorgamiento de poderes para habilitantes para el presidente de la República. En Venezuela eso no se ha hecho nunca sin las 3/5 partes del Parlamento. Nunca. Y no pueden ahora pretender hacer lo contrario, con una mayoría simple o cosa por el estilo. Se necesitan 99 votos, que no los tienen. Y aquí tenemos que ratificar. Si los llegaran a tener, bueno, sencillamente estaríamos hablando de atacar la corrupción con un acto de corrupción. O con 2 actos de corrupción. Uno que se vende y otro que compra. O a alguien que es presionado, extorsionado políticamente. Esa es la realidad del asunto. Eso no tiene otra vuelta. Sencillamente eso. Se necesitan de las 3/5 partes. Eso no tiene pele. Eso no tiene vuelta. Eso no tiene discusión. De manera que andan por allí ya con sus emboscadas, con sus leguleyismos y con sus de nuevos tramposerías para ver cómo le otorgan poderes habilitantes a Nicolás Maduro. Que de paso, repito, no se requiere poder habilitante para combatir la corrupción. La corrupción debe estar presente como principio de transparencia para este y para cualquier gobierno que en el futuro tengamos. Debe ser parte de lo que uno entiende como gobernabilidad, que va más allá de ser un gobierno producto de los votos, sino que, como dicen ahora los nuevos teóricos de la democracia, la gobernabilidad y la legitimidad de los gobiernos no solamente se encuentra en votos, sino se encuentra en su quehacer diario, en su desarrollo, en su desempeño como gobierno para cumplir a la gente y en el manejo, por cierto, transparente de los dineros públicos. Un gobierno corrupto como el que tenemos es un gobierno también ilegítimo. La ilegitimidad no se da nada más por no haber alcanzado la votación o haber obtenido una votación tramposa con ventajismo, sino también en el manejo de los recursos públicos. Un gobierno que maneja tramposamente, corruptamente los dineros públicos, es un gobierno también falto de toda legitimidad. Ahora, pero en el oficialismo ya varios lo han señalado que serían calificados como sospechosos quienes en la oposición se nieguen a darles habilitantes para combatir la corrupción. Bueno, imagínense ustedes, los tipos intentan condicionar la discusión sobre una ley habilitante. A mí me gustaría preguntarle a quienes hoy forman parte del gobierno, muchos de ellos formaban parte de las filas de la causa R. Y en gobiernos pasados, yo los vi abrirse las venas para desangrarse, los vi arrancarse el corazón, los vi tirarse en el piso en contra de las leyes habilitantes que otros gobiernos, otros presidentes solicitaron, porque eso era contrario a la condición del Parlamento. Y recuerdo todavía las argumentaciones. Eso es sencillamente castrar a la Asamblea, antes al viejo Congreso. Eso es sencillamente convertir en patio trasero la Asamblea Nacional de Miraflores. Eso eran parte de los argumentos. ¿Se les olvidó? ¿Dónde les quedó
¿Dónde se les perdió el discurso que tenían contra leyes habilitantes porque eran antidemocráticas? Porque convertían o terminaban convirtiendo, además de todo el poder que tienen los presidentes en Venezuela, y con ese poder adicional para legislar, terminaban convertidos en emperadores prácticamente en el país. Entonces, se les perdió el discurso, se les olvidó el discurso, y no nos van a condicionar, no nos van a chantajear con ese cuento de que intentan acomplejarnos, de que somos sospechosos porque no les aprobamos un habilitante. A nosotros no nos van a chantajear, a nosotros no nos van a acomplejar. La habilitante es un instrumento que requiere Maduro, será para ilegalizar partidos, será para, bueno, terminar acosando y persiguiendo a los sectores opositores, será para continuar abusando del poder, será para continuar transgrediendo con leyes salidas del Ejecutivo, transgrediendo lo que es el espíritu y contenido de la Constitución Nacional de la República. Será para eso, menos para combatir la corrupción. La corrupción se combate con voluntad, repito, e instituciones que efectivamente den la garantía de castigo. Ok. Muchas gracias.